vimos cómo crear un circuito, varios circuitos, y asignarlos a un tablero. Algunos detalles más del... Bueno, no detalles, faltan cosas que ver. Ya, yo también puedo ir modificando un poco la selección del circuito. Ya, por ejemplo, yo creé aquí apliqué curva, interruptor. ¿Ya? Yo lo tomo y cuando lo tomo de ahí no se nota mucho qué seleccioné, ¿cierto? Se nota solo cuando selecciono el elemento, porque lo pone en azul. ¿Ya? Pero para verlo bien, lo pueden hacer en planta, ahí se nota más. Cielo sería porque está más arriba. Ahí. Ahí está. En cielo se nota claramente, o sea, lo selecciono desde el nodo y me muestra un cuadro con línea entrecortada y también conexiones como que en el fondo el programa las inventa, no necesariamente quiere decir que son esas. Como que se le ocurre que va a ser así, pero podría ser de otra forma. Podría ser con una caja al medio y de ahí se separan dos. Eso no tiene ninguna validez en realidad eso. Y de hecho me dice aquí que si yo quiero hacer esta configuración, si yo lo selecciono el circuito, yo lo puedo presionar ahí y me hace esos cables. Pero en realidad yo no encuentro que sea tan bueno porque no necesariamente va a hacer lo que yo necesito. Entonces, mejor hacerlos uno tal como los necesito. Ya. Pero para lo que sirve eso es para saber cuál está seleccionado. Ahí yo sé que está seleccionado ese, si selecciona este es otro, y así. Yo puedo ir agregando o quitando elementos. Que una vez que tengo seleccionado un circuito. Y otra forma de seleccionarlo es yendo a un elemento, por ejemplo, que sea parte, que yo sé que es parte de ese circuito. Y voy acá, si es que ese elemento es parte de un circuito, me va a aparecer una barra nueva aquí que se llama Electrical Circuits. Y ahí me accede a las mismas propiedades del circuito. Ya no están las propiedades del elemento, sino que las propiedades del circuito que comprende el elemento. Y aquí podría cambiar el tablero, podría cambiar el tipo de conexión. Que yo la verdad que no sé a qué se refiere esto, breaker y fit through lags, no sé qué es eso. No sé si a ustedes se les ocurre qué puede ser. Breaker es como el que rompe el rompedor, quiere decir. No sé si les suena algo como eléctrico. ¿Alguna opción que podría tener un circuito? No. Ya, ya, no importa. Entonces, acá yo puedo editar el circuito, cambiar el panel, desconectar el panel, tablero, ¿verdad? También eso lo puedo hacer acá. Pero aquí lo importante es editar el circuito. Y cuando edito el circuito me aparece un botón Add y Remove, que es agregar y sacar. Entonces, los elementos del circuito yo los puedo agregar o sacar. Entonces, o puedo agregar nuevos elementos. Por ejemplo, si yo digo ya, este circuito no quiero que tenga ese enchufe ya. Le pongo Remove y lo saco. Finish. Y ahora ese circuito ya no tiene ese. Y ahora tiene 3 enchufes nuevos. ¿Ya? Es súper simple. O si quiero volver a ponerlo, selecciono el circuito, Edit, Add y volvió. Ahí. Y la gracia es que, voy a cancelar eso. La suma siempre está actualizada, o sea, en este momento son 800 watts, porque son 250 más 250 más 150 más 150, 800, pero cuando yo lo saqué, bueno, perdón, voy a sacarlo de nuevo. Editar, remove, ahí. Cuando lo saco, automáticamente me actualiza la suma, 650. Entonces, si yo trabajo ordenadamente, siempre voy a tener eh, el dato de cuánto estoy sumando en el tablero, siempre. Si yo los tiro nomás y no los conecto, ahí no. O si yo pongo elementos que no tengan conectores, tampoco.
Ya. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Con el circuito acá en editar. No, eso en editar. Ya, y como ven, él siempre va sumando. Por ejemplo, acá ya, tengo mi tablero habitación. Ese tablero casa era otro que estaba por acá. Claro, tablero casa tiene sus circuitos también. Ya, pero ¿qué pasa si, inventando una situación, tengo tableros en esta casa y tengo tableros en esta casa? Pongamos un tablero acá. Usemos la misma familia y lo ponemos acá. Que este se va a llamar. Es buena idea nombrar los tableros antes de hacer las colecciones porque ahí uno tiene la referencia. TDA casa K. ¿Cuál es la primera? ¿La K? ¿No? Ya se me olvidaron los nombres. La K. KAL era, ¿no? Ya. Casa K, TDA casa K. Y acá ya tengo un TDA. Claro. Aquí vamos a agregar un tablero de habitación. Vamos a generar el mismo. Crear similar. Lo vamos a poner acá. No lo veo, ¿no? Seguramente por el rango de vista. Crear similar. Claro, estaba muy bajo. Ya pongámoslo a metro 50. Listo. Ya, y este se va a llamar panel name. Aquí puedo revisar los nombres de los otros para referencia. TDA. No, TAK. ¿Ya? Entonces tenemos un TAPK y tenemos un TK. TDAK. Pongámosle TDAK. TDAK. TAPK. Y acá. Ah, pues esta es otra casa. Ya, esta es la L, digamos. Casa L. Y este es el de la pieza de la casa L. Pieza L. Ya. Entonces, la idea es hacer una especie de jerarquía. Voy a inventar aquí que, imaginemos que aquí había de una sala eléctrica general del proyecto. Voy a hacer un recinto solo para poner el tablero. Y voy a poner un tablero un electrical equipment. Pongamos otra vez que sea más grande. No hay otro. Ya no importa. El mismo. Ya. Y este se va a llamar TDA principal. ¿Ya? Que es donde llega la cometida y todo. Ya. Entonces vamos a hacer todo el circuito. Entonces el TDA de la habitación, pieza L, necesito que se conecte al TDA casa K, dice, casa L. ¿Ya? Digamos que esta es la L y esta es la K. Ya. Necesito que se conecte a ese y a la vez ese que se conecte a ese principal. Y por acá el de la pieza necesito que se conecte al principal de la casa y a su vez ese se conecte al principal del proyecto. Ya, ¿cómo se hace esto? Entonces, para hacer esto yo necesito, para conectar tableros como parte de un circuito, necesito hacer un circuito antes. No es directo, o sea, no funciona igual que dos circuitos al tablero. Entonces tengo que hacer un tablero con hacer un circuito con este tablero, fuerza. Ya, ahí está mi circuito. Y ese circuito lo conecto al tablero, que sería ahí.
TDA casa L. ¿Ya? Tomo ese elemento, circuito, y elijo TDA casa L. ¿Ya? Y el TDA casa L ahora tiene un circuito que es, dentro tiene un tablero, pieza L. Podría poner hartas piezas y cada pieza con un tablero. Y al mismo tiempo, el TDA casa L, tengo que hacer un circuito para conectarlo al tablero general. Hacer un circuito y elegir un tablero TDA principal. ¿Ya? Y por este lado, el TDA... No tiene nombre este. TDA pieza K. Voy a hacer un circuito y lo voy a conectar a TDA K. ¿Ya? TDA principal de la casa K, que es este. Y el TDA K voy a hacer un circuito y lo voy a conectar al TDA principal, que de hecho lo hizo por sí solo. Ya, y se fijan que... Ah, y aquí hay un circuito que está volando, que es ese, que está en la casa K. Así que lo vamos a agregar también a este. Bueno, también lo podría agregar a... Bueno, al TDA... Ah, pero este circuito tiene 120 volts. Ya, entonces no puedo agregar. Tendría que editarlo. Ah, no, perdón. Tengo que cambiarle el valor del parámetro, del tipo. Entonces voy al tipo y le cambio de 120 a 220. Listo. Y como ese es el mismo tipo que está usado varias veces, se actualizan todos, tiene 220, así que ahora este que está sin nombrar me permite agregarlo a cualquiera de estos. Y siguiendo la jerarquía tendría que agregarlo al... ¿Dónde había puesto el de el de la pieza? Se llama TDA pieza K. TDA pieza K. Ya, y se fijan que como que se va simplificando todo, porque ahora dentro de los sistemas eléctricos solo tengo de fuerza y solo tengo un tablero principal. Eso es todo. Entonces ahí como que yo cierro el círculo de mi proyecto, porque yo sé que, bueno, esos que están sin asignar, obviamente eso ya sé que me falta asignar, ¿ya? Entonces tengo que preocuparme de asignar esos, si los puse así a la rápida. Pero ahora ya sé que el TDA principal tiene un tablero, otro tablero, ¿ya? Em, y cada tablero sé lo que tiene. Tengo un TDA casa L, y dentro del TDA casa L tengo TDA pieza L, y dentro del TDA pieza L tengo dos circuitos, uno de fuerza y otro de iluminación, y en la casa K tengo tres circuitos, uno tiene enchufes, otro tiene tanto y otro tiene tanto. ¿Ya? Ah, de hecho aquí no está bien asignado, porque dentro de la casa K, del TDA K, que sería este, tengo sueltos los circuitos, ¿ya? Lo que igual podría ser, por un circuito para exteriores, no sé, pero por lo general no es así. Entonces el circuito va en un tablero y después al tablero principal, un circuito local, ¿ya? Entonces el circuito 1 yo le voy a cambiar el TDA acá al TDA pieza acá, y el circuito 2 también. Y ahí se ve más ordenado porque tenemos tenemos el TDA principal, el TDA casa L, no nos metamos en ese, TDA casa K. Tenemos un circuito que dentro tiene el tablero K, pieza K, y ese tablero tiene tres circuitos. Ya, lo interesante de esto es que a cada nivel de este árbol me va sumando las cargas. Entonces aquí tenemos 150, hay unos que no tienen cargas, está mal. 150, 150 multiplicado varias veces, 1050, ese es 1050, este suma 450 y este suma 160. Entre los tres suman 1653. Eso lo hace bien el programa. 1653, como no hay más circuitos en este tablero principal de la casa K, es todo lo que tiene, 1653. Y el tablero principal de la casa L también va sumando, suma
perdón, 725, entonces el TDA principal suma 2378. Así que ahí les sirve para ir calculando qué tipo de equipos que necesitan, qué tipo de protecciones y eso. Ya en lo más fino de las protecciones y los artefactos precisos, ya yo creo que es mejor hacerlo con los programas que lo hacen ahora, porque ya pueden confiar en ellos. Yo no sé en qué medida dan datos correctos este programa en ese sentido. Em, ya, esos en cuanto a circuitos. ¿Qué otros valores podemos sacar acá? Ya, aquí también podríamos prender todos los valores y también me dice, ya, por ejemplo, el nombre del espacio. Si es que yo tuviera espacios, que no lo hemos visto en realidad, em, eso tiene que ver más con arquitectura, porque los arquitectos le definen espacios o habitaciones a los proyectos. De hecho, los IFC me parece que no permiten. A ver. Ah, sí permiten. Ahí está. Vamos a hacer una habitación y un... de acá. Pieza, casa, acá. Ya. Veamos si lo actualizo. Ya, no, si usa espacios, no. Ya, habría que hacer un espacio. Space. Mm, ahí. Ya. Entonces, no sé si ustedes van a... Bueno, quizás les sirva en realidad generar espacios, pero son elementos que permiten definir una habitación. Entonces, como yo le dije que esta habitación se llamaba tanto, porque en el fondo la habitación es un concepto de diseño que el programa no tiene por qué entender. O sea, yo lo que defino son muros, cielos, pisos, pero el programa no tiene por qué saber que esto como espacio se llama habitación tanto. Entonces yo tengo que definir. Y ahí lo definí. Entonces ahora, cuando un elemento esté totalmente dentro por ejemplo, ese tablero está dentro de un espacio, me dice ese valor. Nombre del espacio, pieza, casa, acá. Y número del espacio. Ya. Me dice la carga total. Me dice el sistema de distribución, que eso ya lo sabemos. Eh, y estos valores... perdón. Por cada circuito me dice la clasificación de carga, número de polos, el rating, que eso tiene que ver con el... Bueno, en realidad ese dato yo no confío mucho en él, así que no lo enseño porque eh, yo investigando con otro eléctrico de otra empresa, nos dimos cuenta que no tenía mucho, no añadía mucho al proceso. Eh, Caída de voltaje tampoco lo calculo muy bien, y el largo tampoco. En el fondo el largo se refiere al largo de cables. Y el largo de cables, porque sabemos que no necesariamente como el sistema me muestra acá, el circuito me muestra acá, que son esos cables, no necesariamente es como va a ser la conexión. Va a ser quizás esquivando una puerta, no sé, y va a ser más largo. Entonces, quizás lo pueden tomar como referencia, eso sí, como un promedio de largo. Pues si es distinto 7000 a 70000. Así que igual les sirve el valor, pero no como yo no lo tomaría como algo preciso.
y de hecho lo calcula con geometrías exactas, no considera que si hay una puerta tengo que hacer así, pasar por encima, no, eso no lo considera, así que no es muy confiable. Eh, ya, y eso es lo que podemos sacar del navegador de proyectos, de sistemas, perdón, que es bastante valioso porque me permite tener un orden en el proceso de diseño. Hagan como el árbol de todo el proyecto, un tablero principal, un tablero por casa y pueden tener uno o varios tableros dentro de las habitaciones, ¿ya? Y tienen que quedar ordenaditos eh, para que se entienda. Acuérdense que los tableros, para yo conectar un tablero a otro tablero, no es tan simple como seleccionar el tablero directamente, sino que tengo que hacer un circuito. Voy a repetirlo acá. Por ejemplo, si quisiera hacer uno ahí, lo ideal es que le pongan un nombre primero. eh, Acá en panel name, TDA pieza 2. Esto es un ejemplo nomás porque yo sé que no tienen tablero las piezas, es como si fuera un departamento, por ejemplo. Eh, entonces tienen que seleccionarlo, tienen que asegurarse que tienen el mismo sistema de distribución, crear un equipo, crear un circuito de fuerza, y ese circuito solo va a tener ese elemento. Y aquí le asigno el tablero que corresponde, que también lo puedo hacer manualmente. Puedo poner select panel y apretar este. ¿Ya? Ahí está, pieza 2. Ya, entonces, eso. Hagan ese ejercicio y me comentan cómo les fue.